A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la quinta temporada de Rompecabezas, una serie de podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Juan Pablo Rollave, psicólogo, magíster en psicología de la Universidad de Antioquia y docente de posgrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Medellín, Envigado. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la participación el día de hoy y precisamente por el tema tan interesante del que vamos a hablar, que estoy completamente seguro quienes nos están escuchando lo van a encontrar igual o más interesante todavía. Y es precisamente lo relacionado con la escasez y el impacto que la escasez puede llegar a tener en la salud mental de una persona. Antes de que podamos escucharte, Juan Pablo, quiero dar una información relevante precisamente frente al tema de la escasez. Mira, la estadística, por lo menos oficialmente reconocida, dice que alrededor de 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable en el mundo y alrededor de 712 millones de personas viven en la pobreza extrema. Este, por ejemplo, es un dato del Banco Mundial. Cuando vemos que las personas no tienen acceso a ciertos recursos, podríamos decir que eso de alguna forma es escasez, ¿cierto? Un tipo de escasez. Adicional, resulta que hay algo conocido como la escasez autopercibida, que ahora nos podrías contar un poco sobre esto. Y esta escasez autopercibida parece jugar un rol fundamental en la salud mental. Y es que resulta que esta escasez autopercibida termina impactando algunas habilidades cognitivas e incluso la capacidad de tomar decisiones. Esto por lo menos es lo que dicen algunos estudios recientes y precisamente para eso es la invitación que tenemos contigo hoy. Parece entonces que la escasez autopercibida se correlaciona negativamente con la autoeficacia, con el autocontrol y con algo llamado gratificación diferida, de lo cual tú ya nos vas a hablar. Parece entonces, dicen estos estudios, que tener planeación financiera y que incluso dormir adecuadamente podría reducir la escasez autopercibida, lo cual consecuentemente mejoraría la salud mental del individuo y su nivel de satisfacción con la vida. Pero entonces, Juan Pablo, esto nos lleva a algunas preguntas. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto en el que tú estás actualmente? Es decir, ¿alrededor de qué tema están investigando ustedes considerando este preámbulo? Ok, bueno, nosotros estamos muy interesados en conocer cuáles son las consecuencias cognitivas de vivir en escasez y en incertidumbre. Entonces, digamos que nuestro proyecto es una derivación de un proyecto más grande que tiene un objetivo muy similar y es un esfuerzo de varios profesionales, no solamente de Colombia, sino de universidades en Estados Unidos y Canadá, en donde el objetivo principal es tratar de establecer cómo vivir en condiciones de escasez y más específicamente poseer una mentalidad de escasez, que es distinto. Pueden afectar de manera negativa varios procesos cognitivos como la toma de decisiones, como también algunos sesgos y otras variables de las que podemos hablar más adelante. Entonces, a grandes rasgos queremos establecer qué efectos tiene la escasez y específicamente la escasez de recursos económicos en la toma de decisiones y en una variable que nos parece crucial, que es el autocontrol. Hacia allá es hacia donde apunta nuestra investigación. Bueno, y tú mencionas en este momento nuestra investigación. Cuéntanos cómo llegaste a este proyecto y con qué otros profesionales además estás trabajando. Perfecto, bueno, mira, ¿cómo es la vida? Resulta que el año pasado un colega que tengo de hace pues, varios años me hizo una invitación de una convocatoria que estaban haciendo en la Universidad Externado para una especie de escuela de verano donde querían formar a investigadores jóvenes en temas sobre autocontrol y ciencias del comportamiento. Bueno, yo me presenté, el tema siempre me ha interesado. Y bueno, fuimos seleccionados varios profesionales de distintas partes del mundo, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa.
Y allá estuvimos una semana recibiendo instrucción de algunos de los líderes del proyecto del que te estoy hablando. Bueno, uno de los objetivos de ese proyecto era que los investigadores que nos estábamos formando pues lleváramos a cabo nuestro propio estudio. Fue un tema como de esas casualidades de la vida. Encontré afinidad con dos compañeros, con Alonso Retegui, que es estudiante de doctorado en filosofía del UCLA en Estados Unidos, y Miguel Rotter, que es estudiante de doctorado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy con dos colegas filósofos, aprovecho para enviarles un saludo. Y bueno, estuvimos pensando, realmente fue un trabajo de varios meses, como bueno, ¿qué es lo que queremos probar? ¿Hacia dónde apunta nuestro interés? Y ahí estamos, y de hecho seguimos recibiendo acompañamiento de los líderes del proyecto. Nosotros recibimos una financiación para el proyecto, una suma de dinero pues, que nos sirvió para desarrollar toda la parte metodológica y bueno, otros costos que tienen que ver con la posible publicación de nuestro artículo. Mira qué poderoso lo que mencionas, porque normalmente cuando hablamos de investigaciones científicas en psicología, tendemos a creer que necesariamente debemos estar con profesionales de otras áreas consideradas científicas, ¿cierto? Entonces cuando tú dices, estoy con dos colegas, filósofos, bueno, uno dice, maravilloso, porque precisamente eso da pie para saber que con la filosofía, obviamente que es casi que la madre de casi todas las ciencias, la filosofía trabaja directamente con la psicología. Y eso me genera una inquietud, y es, con estos dos colegas que tú estás actualmente, ¿qué postura tienen ellos frente a la escasez y frente al trabajo que ustedes están haciendo con estos factores? Bueno, sí, es bien interesante porque ellos están muy interesados en la filosofía experimental, y a veces la línea divisoria entre la filosofía experimental y la psicología es muy tenue. Increíble. Pero sí, exacto. De hecho, recuerdo que en el seminario la mitad éramos psicólogos, la mitad filósofos. Entonces es muy chévere, porque créeme que hay cosas que a mí no se me hubieran ocurrido de la idea del proyecto. Entonces hay varios temas que a ellos les interesan y que han nutrido de manera significativa el proyecto. Por ejemplo, el libre albedrío. El estudio del libre albedrío a través de la filosofía es interesante porque de alguna manera también tiene que ver con la toma de decisiones, algo claro, de lo que vamos a profundizar. Y bueno, digamos que estamos muy interesados en eso, como hasta qué punto la gente que vive en condiciones de escasez o que siente la escasez es capaz de decidir y de tener o ejercer más bien autocontrol. Qué poderoso. Cuéntanos entonces, a ver, sobre el diseño de este proyecto, de esta investigación, es decir, ¿qué población van ustedes como tal a analizar? ¿Qué herramientas utilizarían para poder obtener información? Cuéntanos de esto. Ok, listo, muy bien. Bueno, como te decía, nuestro interés es tratar de establecer qué pasa cuando la gente tiene que tomar una decisión que implica autocontrol. En este caso, el autocontrol lo estamos entendiendo como la capacidad de resistir una tentación, de diferir una gratificación que puede ser más provechosa en el futuro. Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. Por si favor. a ti te ofrecen en este momento 500,000 pesos, o te dicen, mira, puedes esperar 4 meses y te vamos a dar 3 millones. Bien, dependiendo de tus condiciones y también un poco de esas variables cognitivas que pueden estar afectadas por la mentalidad de escasez, va a ser más fácil o más difícil elegir el dinero. O sea, a priori uno pensaría, no, pues si alguien no tiene el dinero, pues lo toma de inmediato. No siempre pasa eso. Entonces nosotros nos ideamos una manera de probar eso de forma experimental y diseñamos un videojuego. Del dinero que nos dieron, pues pagamos para que alguien nos ayudara. Hay también personas de ingeniería de sistemas involucradas, y básicamente lo que hicimos fue poner a las personas ante unas preguntas que son parte de la vida diaria. Por ejemplo, la gente tiene que elegir entre aceptar o rechazar una situación como comer en un restaurante, pagar por una cirugía, tomar el taxi para ir a una cita médica, cosas de la vida cotidiana. Y esas decisiones que toman afectan dos variables que son el bienestar y el dinero. ¿Okay? Entonces la gente va tomando esas decisiones, se van afectando sus indicadores de bienestar y de dinero. Pero entonces lo interesante es que tenemos inicialmente dos grupos. Hay un grupo que empieza en escasez y otro que empieza en abundancia.
ahí vamos encontrando diferencias en la forma como la gente responde. Pero hay un momento en el juego en donde todos reciben la misma pregunta y es: ¿tienes la posibilidad de recibir más dinero en este momento? ¿O puedes esperar varias rondas más a recibir un monto mucho mayor? Las personas están recibiendo una remuneración económica real por jugar. Entonces eso es interesante porque el hecho de que llegues más lejos en el juego implica que ganas más dinero. Exactamente. Okay. Entonces es bien llamativo porque lo que nosotros queremos ver precisamente es digamos, con esta motivación extrínseca que sería el dinero real que van a ganar. ¿Qué va a hacer la gente cuando empiezan con escasez, con poco dinero, o cuando empiezan con mucho dinero? Entonces, de alguna manera, ahí estamos induciendo la escasez dentro del juego y la gente se lo toma muy en serio. ¿Cuántas personas hemos evaluado? Llevamos más o menos 220 personas. Creo que vamos a alcanzar a evaluar unas 240. Y bueno, digamos que es muy interesante porque uno de los graves problemas que tienen muchos estudios en psicología es que se basan en la conducta reportada, o sea, autorreporte. Tú tienes que imaginarte una situación y decir lo que pasaría. Aquí no tenemos eso. Aquí tenemos algo que denominamos conducta revelada. Y es la ventaja que nos da la gamificación o el uso de juegos o tareas que pues ponen a la persona en contexto y los ponen a lo que sucede en el momento. Correcto. Uh-huh. Entonces, claramente no es la vida real, uh-huh, pero nosotros de alguna manera tratamos de acercarnos a la vida real. A esas opciones que le ponemos a la gente son parte de su cotidianidad. Y muchos dicen, es que, mira, te pongo un ejemplo. Había casos en donde la gente prefería perder en el juego antes que dejar de pagarse una cirugía o sacrificar a la mascota. Y uno dice, eso no tiene sentido. Muchos economistas dirían como, estás tomando una decisión irracional, pero claro, las decisiones se toman mucho, digamos, con base en procesos afectivos. Entonces, hemos encontrado muchas cosas muy interesantes sobre, digamos, nuestro estudio. Lo hemos hecho aquí en el laboratorio de la universidad, con el apoyo del profesor Renato, de varios practicantes. Y bueno, ese es el diseño que estamos usando a grandes rasgos. Esto entonces, a ver, digamos, ¿ustedes qué pretenden encontrar con esta investigación? O sea, ¿a dónde van? ¿Cuál sería como la hipótesis o la conclusión a la que quisieran llegar? Uh-huh. Y adicionalmente, ¿cómo sientes que esto terminaría aportando a la psicología científica? Bueno, lo primero es que nosotros no estamos, como ocurre muchas veces en la ciencia, descubriendo nada nuevo. Cada idea es un eco. Esto ya se ha venido trabajando desde los últimos 15 años en algo que se conoce como la teoría de la escasez, en donde se plantea que vivir en escasez genera precisamente esa mentalidad de escasez que afecta tu toma de decisiones, tus ciertas conductas. Entonces, digamos que queremos dar soporte empírico a esa hipótesis. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente está pasándola mal en términos de la carencia o falta de recursos? Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando encontrar? Primero, que las personas que están en la condición de escasez dentro del juego, o sea, aquellos que empezaron con poco dinero y están, entre comillas, hasta el cuello, van a ser los que toman la tentación. A ellos les va a costar mucho diferir la gratificación. Por el contrario, esperamos que aquellos que se sienten en abundancia, pues no van a tener problemas en diferir la gratificación porque de alguna manera no están tan estresados, por decirlo así, por la dinámica del juego. De hecho, otra de las hipótesis secundarias que tenemos es que la carga cognitiva va a ser distinta. Uno de los hallazgos interesantes dentro de los estudios de teoría de la escasez, de manera experimental y bueno, y también en campo, es que cuando las personas están viviendo en escasez, suelen tener peor desempeño en tareas de control cognitivo, de funciones ejecutivas, memoria de trabajo, y además de eso tienden a sobrepensar mucho más cierto tipo de estímulos. Es decir, piénsalo de esta manera: si tú vas al supermercado y tienes un presupuesto ajustado, tú tienes que hacer una lista y revisar si te alcanza o no te alcanza. Te toma más tiempo tomar las decisiones. Pero si tu presupuesto es amplio, pues no me importa, rápido, pues claro, hasta decido de forma aleatoria. Creo que eso puede ser otra cosa que vamos a encontrar. El tiempo que la gente le toma, digamos, elegir dentro de las opciones que les damos, va a estar relacionado con qué tanta escasez, a qué tanta escasez lo indujimos durante el experimento. Sí, sería básicamente eso lo que estamos esperando. Y bueno, algo que quizás olvidé mencionar es que hay otra variable que es la incertidumbre, que hace parte también de la vida,
Nosotros estamos también manipulando la incertidumbre en la medida en que a algunos de los grupos les ofrecemos un dinero adicional antes de tomar la decisión, o les ofrecemos un seguro, algo así como un seguro para que no les salgan opciones de dificultad alta durante el juego. La vida está llena de azar y de incertidumbre. Entonces, queremos también aportar un poco de evidencia a algunas decisiones que se toman en cuanto a ofrecer, por ejemplo, subsidios a las personas. ¿Será que cuando la gente tiene un subsidio es capaz de decidir distinto? Pues tiene más recursos para afrontar el futuro. O sea, aquí básicamente lo que estamos hablando es de eso, ¿no? De la agencia y del libre albedrío y de la decisión pensando en el futuro. Por eso es que el autocontrol es importante. Claro. Por la agencia. Entonces, de esa manera manipulamos la incertidumbre, bajamos la incertidumbre a algunos de los participantes y esperamos que esas personas que tuvieron esa ayuda adicional al final pues van a ser más propensos a diferir la gratificación. En otras palabras, si empezaste con poco dinero y sin ayudas, muy seguramente vas a caer ante la tentación. Eso es más posible. Increíble. Juan Pablo, ¿para cuándo asumirías o creerías que pueden estar los resultados? Por si nos puedes contar un poco en primicia. Bueno, realmente yo creo que ya vamos a terminar la fase de recolección esta o si no la próxima semana. Para octubre o noviembre ya tendríamos pues como el primer análisis y la idea es poder publicar esto porque de hecho es uno de los compromisos que adquirimos con los líderes del proyecto. Esperamos hacer el envío a una revista científica especializada más o menos en marzo, después de hacer una revisión de los borradores. Digamos que nosotros hemos hecho un par de análisis preliminares y lo que hemos encontrado es que algunas de nuestras hipótesis van en línea con los datos. Que eso pues es lo que, digamos, uno como científico quisiera, aunque estamos obviamente abiertos a que salga otra cosa. Tenemos que explicarlo. Cualquiera que sea el resultado lo tenemos que explicar. Entonces creería que esas pueden ser las fechas, más o menos. ¿Y hay alguna o algunas revistas que tengan en mente por si queremos leer obviamente el artículo cuando se publique? Sí, hemos identificado algunas revistas que quizás podrían interesarse en nuestro trabajo. Una de ellas se llama Colabra, es una revista del UCLA en California. La Journal of Social Psychology también puede ser una opción. Journal of Behavioral Economics. Bueno, hay varias que tenemos en mente. Claro. Eso es un proceso largo, es un proceso de largo aliento, pero sí, esperamos pues igual también a poder hacer una socialización con la comunidad de la universidad que nos ha pues abierto las puertas y nos ha ayudado en todo este proceso. Juan Pablo, digámosle a las personas que nos están escuchando en este momento, frente al tema del que hemos hablado, si hay alguna recomendación que tú les puedas dar para la vida diaria o para lo cotidiano, entendiendo la hipótesis desde la que estás trabajando. Bueno, realmente esto es algo que nos atañe a todos independientemente de si tenemos o no tenemos recursos, porque pues si tú te pones a pensar, la mayor parte del tiempo nosotros estamos en el pasado o en el futuro. O sea, todo el tiempo estamos hablando de lo que vamos a hacer o de lo que hicimos. Entonces, una recomendación que podría hacerse a partir de lo que se ha visto pues, en estos estudios es que cuando la gente se pone una meta a largo plazo llámese, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, muchas veces fallan al cumplir esta meta porque primero no es muy realista. Y también digamos que hay una posibilidad de que caigas en lo que se denomina como la trampa del pesimismo, de que eso no es para mí, eso es para personas con dinero, yo no puedo hacerlo, y te llenas de un bucle como de autosabotaje. Entonces yo diría que lo primero son metas que sean alcanzables, metas realistas, y lo otro es que si bien el contexto puede hacer que sea más difícil ejercer autocontrol por las demandas, porque tienes una urgencia, si puedes, por ejemplo, apelar a algo que se conoce como dispositivos de compromiso. Voy a explicarlo brevemente. Cuando tú quieres ahorrar y tú no quieres tocar el dinero, pues ¿qué haces? Abres un CDT, ¿cierto? Una cuenta que no puedes tocar por 3 meses, por ejemplo. Un dispositivo de compromiso es una estrategia que te ayuda a evitar la tentación y cumplir un objetivo cuando tú sabes que tienes dificultades para ceder ante la tentación. Eso podría ser una manera si estamos hablando de temas financieros. O si tú sabes que
te cuesta, por ejemplo, resistir la tentación a, no sé, tomar alcohol en cierto momento, pues, oye, el dispositivo de compromiso podría ser agenda una cita con un familiar o con un amigo para hacer algo distinto a tomar, hacer deporte o ir al cine, algo así. Claro, pensar en diferentes estrategias que permitan evitar caer en esta tentación. Sí, ¿no? exactamente. Es muy difícil cuando ya tienes el estímulo presente. Claro. Resistir la tentación. Quizás sea más fácil poderse anticipar. O sea, aquí todo se basa en eso, en la prospección, la capacidad de poder predecir en parte a lo que te vas a enfrentar. Y finalmente cuéntanos un poco sobre este doctorado que tú vas a hacer, dónde lo vas a hacer y más o menos en qué va a consistir este proceso para ti. Ok, sí, digamos que en este momento estoy como con una mezcla de emociones porque, bueno, dejar el país, los amigos, la familia, siempre es difícil. Yo voy a iniciar mis estudios de doctorado en el Reino Unido, en una universidad que se llama Nottingham Trent University, en la ciudad de Nottingham. Es un proyecto, la verdad que me hace mucha ilusión, muy interesante, un proyecto que está financiado por la dependencia científica de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y básicamente estamos interesados en probar la hipótesis central de que la cooperación y la confianza entre personas que no se conocen y trabajan en situaciones de riesgo puede de alguna manera aparecer más fácilmente cuando hay situaciones de castigo y cuando hay unas normas explícitas para todos. Es decir, es que suena un poco abstracto, voy a tratar de explicarlo brevemente. Imagínense que ustedes son parte de un equipo de rescate de desastres naturales o parte de un escuadrón militar, y usted tiene que trabajar con gente que usted no sabe quién es. Y hay un objetivo en común, o sea, usted debe cooperar y debe confiar. Pero usted no tiene posibilidad de leer la mente del otro, ni las intenciones, ni los deseos, ni las motivaciones. Usted no lo conoce, usted no sabe el qué quiere o qué piensa. ¿Qué es lo que va a permitir que usted y él cooperen y que usted y él tengan éxito en su tarea? Pues la hipótesis que tenemos es un sistema de normas y de castigos bien establecidos. Sé que el castigo está un poco satanizado, pero hay contextos donde créeme que puede ser una fuente interesante para cambiar la conducta. Claro. Entonces, en este caso, el proyecto se llama Moralidad ciega a la mente, porque tiene que ver con eso, con los juicios morales de castigo, cuando no puedes predecir cómo piensa, ni siente, ni cree la otra persona que tienes al lado. A la Fuerza Aérea le interesa mucho esto, porque finalmente, pues tiene mira, sentido, sí, claro. Exacto, es esto básicamente lo que vamos a estar estudiando. No, pues esperamos hacer un programa contigo cuando ya se culmine ese proceso y nos cuentes Claro. los resultados. Por supuesto, sí, siempre que quieran, aquí estaremos. Sí. Juan Pablo, muchas gracias por toda la información que nos diste hoy. Bueno, Joseph, a ti, gracias. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 1, temporada 5. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.